El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Estamos ya en comunicación vía Zoom con el doctor Alex Curi Bumachar. Ha sido alcalde de la provincia constitucional del Callao, presidente también del gobierno regional del Callao, ha sido constituyente, etcétera, y ha tenido importantes cargos. Justamente vamos a conversar con él en consideración de que mañana la provincia constitucional del Callao se encuentra de aniversario. Doctor Curi, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está, don Alberto? Muy buenos días y muy agradecido por esta oportunidad que nos brinda para dirigirnos a toda su teleaudiencia. Un placer. Bien. Mañana Callao está de aniversario. Muchos recuerdan en las épocas que usted ha sido alcalde, como también presidente regional, las tradicionales festivales Chimpún Callao, los festivales de la salsa, ¿no? Y que ahora desapareció, ya no hay. O ya no hay salseros. Lamentablemente por razones políticas, primero por la pandemia, pero ya luego por mezquindad política, se ha suspendido los festivales Chimpún Callao. Esperamos que el próximo año se reanuden como corresponden, porque esto, más allá de las posiciones personales o de carácter partidario, representan, como es obvio, la imagen del primer puerto del país y un referente internacional en el mundo del género de la salsa. Los más importantes representantes de este género y muchísimos talentos chalacos y peruanos se han presentado en la tarima del primer puerto del país, y creemos que es de urgente necesidad, es de gran importancia la posibilidad y la necesidad de relanzar en el año 2023 el Festival Chimpún Callao por todo lo alto, ¿no? Bien, uno de los temas que sacude todo el Perú y particularmente la provincia constitucional del Callao, que no ha podido ser solucionado lamentablemente por la falta de políticas gubernamentales, es el problema de la delincuencia, es el problema de los asaltos, etcétera, y de que la gente cada vez más se siente más insegura. Si bien es cierto, los estragos se está viendo en otras zonas como Chorrillos, por ejemplo, Surco, San Martín de Porres, etcétera, nos imaginamos qué es lo que analiza usted, qué es lo que ha pasado en los últimos 10 años, digamos, en la provincia constitucional de Callao, después que usted dejó el gobierno regional. ¿Cómo lo ve el Callao? Bueno, las condiciones actuales son muy preocupantes, ¿no? Y es un tema no solo del Callao, sino del país. El incremento del índice delictivo, especialmente de delitos de envergadura o de gran impacto, como el sicariato, el narcotráfico, el robo agravado, etcétera, son realmente situaciones complejas que requieren una solución integral. Esto es un problema nacional, pero en el caso particular del Callao, conforme lo que usted ha esbozado, tenemos un problema muy concreto, ¿no? Y es el hecho que casi el 40% de la exportación de la droga que sale del país se da a través del puerto del Callao, particularmente en el preñado tanto de embarcaciones o buques cargueros, como también de los contenedores. Esto criminaliza y genera espacios de delincuencia colateral importantes que han incrementado sustancialmente delitos gravísimos como el sicariato por encargo.
Casi el 70 o el 80% de las muertes por homicidio se dan básicamente por encargo en razón de las disputas de las mafias locales al servicio de las transnacionales, que son aquellas que comercializan el clorhidrato de cocaína. Por tanto, los cárteles mexicanos, al igual que los cárteles serbios, croatas, italianos, tienen operaciones locales a través de delincuentes de diferentes zonas del Callao, y ellos han buscado, como es lógico, una penetración a través de las autoridades portuarias para la exportación en la operación logística de todo el comercio exterior del país. Por tanto, la lucha frontal contra el narcotráfico es un tema importante, y esto en razón de que en el gobierno del presidente Humala, usted recordará, se dio una ley en el Congreso de la República, donde se autorizó nuevamente la interdicción de vuelos en la selva, y esto generó que gran parte de la cocaína no saliera ya solamente por Bolivia y en algún porcentaje, casi el 20% por el norte, sino comenzara ya de manera intensa a salir como alternativa por el Callao. Por tanto, la interdicción de vuelos genera que la droga salga por los puertos. Y al salir por los puertos, siendo el más importante del Perú y de América del Sur, en el caso del Pacífico, el Callao, pues obviamente ha generado alto índice de delincuencia colateral, que son delitos anexos o conexos al problema del narcotráfico que se vive actualmente en el país, ¿no? Ahora, doctor Juli, dentro de esa perspectiva, si bien es cierto, hay operaciones que hace la policía, incauta algunas toneladas de cocaína, etcétera. Sin embargo, a diferencia de otros años, se conocían las cabezas visibles de los carteles que manejaban esta droga en el Perú. El Vaticano, entre unos, bueno, y podemos mencionar una serie de personajes, pero desde hace, ¿qué le digo?, 15 años atrás, nadie sabe quiénes, o muy pocos saben de repente, quiénes son los que manejan y tienen el control de la droga acá en el Perú, porque en el caso de Caracol, en el caso de otros jóvenes que están implicados, simplemente ellos son los que llevan, pero no son los dueños de la droga, como se dice, ¿no? O sea, no son los que dominan el cártel, ¿no? Bueno, sin duda, lo que usted señala es muy cierto. Ahora hay que entender que la diversificación de la penetración del lavado de activos y de la droga en el Perú es muy intenso, en el ámbito inmobiliario, en el comercio, en el retail, en compra y venta de vehículos, en la minería ilegal fundamentalmente, que tiene una cercana conexión, en lo que es trata de personas, entre otros rubros. Generan estos espacios que hay muchísimas personas que aparecen como empresarios exitosos, y que detrás de ello, pues obviamente hay cárteles de la droga o lavado de activos que resulta sumamente elocuente, de forma tal que tenemos hoy en día, no sé si podríamos denominarlo así, un narcoestado, pero sí definitivamente un altísimo porcentaje de penetración del narcotráfico en el poder del Perú. No tendría ninguna duda de que muchos parlamentarios, gobernadores, autoridades locales estén al servicio de los cárteles de la droga y contribuyan a esta ilícita actividad, y que obviamente esto de una forma directa o indirecta afecta la seguridad nacional y obviamente los temas de seguridad ciudadana que afectan a amplios sectores de la población. De forma tal que la lucha contra el narcotráfico tiene que ser directa, frontal, y que tenemos que contribuir todos en todos los espacios posibles, ¿no? La economía peruana, un alto porcentaje, podría indicarse así, de la estabilización, por ejemplo, macroeconómica, en cuanto, más que al PBI, en el tema de carácter cambiario, tiene que ver con la droga. O sea, la cantidad de dólares que ingresan al mercado, producto de la exportación de la cocaína en la zona no solo del Braem,
sino en gran parte de la zona amazónica, luego terminan incursionando en el mercado local. Y esto genera, como es natural, una baja en el precio del dólar y que se mantenga como una de las monedas más estables el sol. O sea, esto es una situación que se habla, como se denomina, a sottovoce, o sea, a voz baja, ¿no? Pero que todos sabemos que los niveles de inversión, de consumo, si usted va, por ejemplo, todo el mundo habla de crisis, el propio ministro Burneo habla de posibilidad de recesión, pero no solo en la capital de la República, sino en el Callao y en el interior del país. Usted va a los malls, a los supermercados, o va quizás a restaurantes o centros de hospedaje, y el nivel de consumo es realmente impresionante, ¿no? Sí, sí. No digo que esté boyante la economía, ni mucho menos, pero es realmente llamativo el ver cómo, a pesar de que estamos en una situación de incertidumbre política y social, hay un nivel de consumo francamente muy intenso, y esto en gran medida creo que se da por la minería ilegal y también por el tema de la actividad forestal ilegal también, y obviamente por el narcotráfico, ¿no? Prueba de ello también son los conciertos, ¿no? Conciertos que más van de 30.000 personas y con precios sumamente carísimos, pero ahí hay gente, siempre hay gente. Cambiando de tema, doctor Curi, o no queriendo cambiar de tema, pero sí algo que preocupa, usted mencionar lo del BRAE. Hoy día salió el comandante general del ejército, el ministro Gavidia que renunció, etcétera, y han empezado a dar algunas explicaciones sobre la operación militar que es de fuerza combinada del el ejército, la marina y la FAB que han hecho en el BRAE. Pero ellos hablan de la lucha contra los remanentes de los quipes palomino, de la presencia de Sendero Luminoso en esta zona, pero no escucho que hablen sobre el problema de la droga, porque ahí el problema es la comercialización de la droga que después sale por diferentes lugares para Europa. Y eso un poco que me ha llamado la atención, ¿no? O es tan fuerte este comando o esta columna senderista, o es que al final de cuentas no se está apreciando bien la magnitud que nos ha puesto a nivel internacional entre uno de los primeros productores de coca a nivel mundial, ¿no? Bueno, quizás lo que sucede, y creo que resulta obvio, es que los remanentes de Sendero, como sucedió con las FARC en su momento, dejaron una reivindicación ideológica y política para convertirse ellos mismos en cárteles de la droga. Los quipes palomino lo que hacen es fundamentalmente financiar sus actividades a través de la comercialización de la ilícita actividad de la exportación de la cocaína. Y ellos son sicarios al servicio supuestamente de una propuesta ideológica fallida y que ha sido obviamente rechazada por las grandes mayorías del Perú, pero que tiene como única intención y propósito un pacto infame con el narcotráfico que financia actividades políticas y obviamente candidaturas presidenciales, candidaturas parlamentarias, candidaturas regionales y locales. Entonces yo lo que diría es que hay un vaso comunicante, hay un cordón umbilical que relaciona inexorablemente a los quispe palomino, a los remanentes de Sendero y obviamente al narcotráfico, que son exactamente lo mismo. Ellos ya dejaron hace mucho tiempo la opción de acceder al poder de forma de la lucha armada, y hoy en día son tan solo negociantes de la cocaína, son protectores del narcotráfico y de elementos distractivos para la no incursión en la erradicación de lo que es el sembrío ilegal, ¿no? Porque tan solo un 10% de la hoja de coca la adquiere la empresa nacional de la coca, ENACO. El otro 90% sabemos perfectamente que está destinado para el narcotráfico, ¿no? Perfecto. Vamos cambiando de tema. El 2 de octubre son las elecciones municipales, donde se van a elegir los alcaldes regionales, también, alcaldes gobernadores a nivel nacional, alcaldes que son
distritales, provinciales, etcétera. ¿Cuál es la situación de usted que está postulando a la región del gobierno del Callao? ¿Cómo quedó su candidatura? Bueno, estamos en trámite de algunas acciones que hemos emprendido. Tenemos plena confianza que vamos a participar en el proceso electoral. Obviamente ya la OMPE nos ha solicitado nuestra fotografía para incorporarla en la cédula electoral que corresponde al gobierno regional y consejeros regionales. Creemos que finalmente se va a hacer justicia y que todas las maniobras, por más erráticas que parezcan, de sacarnos de carrera hace muchísimas elecciones, no se consumen en esta ocasión. Nosotros seguimos trabajando con normalidad. Yo me encuentro en este preciso instante en el asentamiento humano Luis Felipe de las Castas, ubicado en la Panamericana Norte, en la zona justamente norte del distrito de Ventanilla, con Noé Chicho Lescano, que es nuestro candidato a alcalde distrital. Me estoy dirigiendo ahora a una reunión con pescadores del distrito de Ventanilla y tengo una jornada larga hasta las 10 de la noche, de forma ininterrumpida, y de forma que seguimos trabajando. Usted está en campaña prácticamente, está en campaña usted. Totalmente, yo Perfecto. Me encuentro en la plenitud de la campaña. Estuve hace pocos días en la zona sur del Callao, antiguamente llamado Los Barracones, en Girón Apurímac, cuadra 4, viendo la problemática de los vecinos, producto del desastre de la gestión del actual alcalde Pedro López y de la infame gestión del actual gobernador Kiko Mandriotti, que han destruido el Callao, lo han llevado a su rango más mínimo de dignidad, y con su falta de presencia, profesionalismo y transparencia han destruido y han balcanizado prácticamente como una especie de una nueva Ucrania al primer puerto de la República, que ha sido bombardeado, ¿no? Sí, hay bastante, Pistas, bastante veredas, abandono. agua, alcantarillado, servicios públicos colapsados. Esto tenemos que recuperarlo y trabajar y resarcir todo lo que se ha retrocedido luego de tantos años de esfuerzo, de trabajo de la mano con el pueblo, ¿no? Ahora, doctor Curi, ¿pero cuándo se va a saber al final de cuentas que usted está ya con luz verde al 100% en la carrera hacia al gobierno regional? Bueno, como usted bien sabe, hay un plazo perentorio que es el día 2 del próximo mes. Eso ya lo establece la ley electoral, de forma tal que el día 2 de septiembre estarán definidos ya quiénes son los que van a candidatear de forma explícita y que aparecen en la cédula electoral. Tenemos todavía un par de semanas por delante para resolver los inconvenientes que nos han interpuesto en el camino, pero ningún obstáculo resulta imposible de superar y creemos firmemente que vamos a participar efectivamente en el proceso electoral, ¿no? O sea, el caso de ustedes lo define el Jurado Electoral Especial o el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, en última instancia el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Pero va a tener que tener un pase previo por el Jurado Electoral Especial. Este es un trámite regular de carácter administrativo, pero estamos accionando en todas las vías posibles para hacer viable una candidatura que tiene todos los sustentos y obviamente el cumplimiento de todos los requisitos y mandato de ley, y con una aceptación popular extraordinaria, ¿no? Yo realmente agradezco la entusiasta participación del pueblo chalaco, de manera masiva y generosa nos acoge en cada visita y en cada lugar de primer puerto del país. No hemos hecho ningún despliegue ni de pinturas ni de paneles, y no lo necesitamos porque finalmente una campaña no se gana con dinero, se gana con el recuerdo, con el afecto y con la vinculación producto de una vida al servicio de la comunidad y de un terreno fértil en el cual se ha sembrado durante muchísimos años. Se ha sembrado confianza, se ha sembrado obras, se han sembrado frutos reales que son tangibles a la población y que la diferencia con las siguientes administraciones resulta más que elocuente. Y en momentos de dificultad, de falta de liderazgo y de horizonte que tiene el Callao hoy, pues lo reclama y exige con prontitud. Eso visto desde la perspectiva macro del país. El país vive un problema institucional sumamente grave y creemos que es momento de recuperar las instituciones, desde el gobierno regional, los gobiernos locales y también en la visión que tiene el Callao y su gravitación en el escenario nacional. Por tanto, estamos trabajando en ello
y ese liderazgo hay que recomponerlo, hay que relanzarlo y darle una imagen y una proyección importante, ¿no? Va a haber tiempo para conversar sobre las propuestas, pero dígame dos propuestas concretas que son, digamos, la campaña de bandera de Alex Curi en el Callao. Bueno, al margen del tema de seguridad, que eso lo trabajaremos con la Policía Nacional y obviamente con los gobiernos locales en la conformación de un centro C5I de inteligencia preventiva y prospectiva, con elementos de acción táctica para la resolución de problemas no solo vinculados al problema macro de la delincuencia, sino la delincuencia micro que se genera día a día en el Callao. Tenemos aspectos de transporte multimodal y lo esencial que tiene que ver con la calidad de la educación pública y también de la salud en el primer puerto del país. La construcción de 2 hospitales nivel 2, uno de ellos siendo un hospital inteligente que va a ser ubicado en la actual sede del gobierno regional del Callao, frente al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, otro aquí en el distrito de Ventanilla, el repotenciamiento de toda la línea de contención en el nivel 1 de salud para que el 80% de la población se atienda en las postas y en los centros de salud sin necesidad de tener que generar un embalse y una especie de atrofia en el nivel 2 y en el nivel 3 de atención de la salud pública en la provincia constitucional del Callao. Trabajar en el tema oncológico, cardiovascular, neurocirugía y en algunas otras patologías, entre ellas los temas relacionados con rehabilitación física y con salud mental. Y en el tema educativo, ahí tenemos una idea importante que venimos trabajando de generar un convenio de gobierno a gobierno con alguna de las más importantes experiencias a nivel mundial en materia educativa, para contar con el asesoramiento de un gobierno extranjero para una verdadera transformación, no solo en términos de equipamiento y de capacidad de gestión, sino de capacitación y formación del docente y el fortalecimiento de la comunidad educativa, que a su vez lo conforman los padres de familia, los educandos y el personal administrativo, ¿no? Bueno, a nivel de educación, indiscutiblemente usted hizo una brillante gestión cuando ha estado al frente del gobierno regional, la laptop que entregó a todos los maestros, la capacitación del inglés, 2.500 laptops, todos los profesores tenían su laptop, porque eso, sí, de esos son instrumentos, pues, que son parte de la enseñanza. Muy bien, doctor Curi, ya habrá tiempo para conversar sobre la campaña, el nombre del movimiento y el nombre del símbolo que lleva. Aquí lo tenemos. Somos Callao. Somos Callao. Muy bien. Somos Callao. Muchas gracias por darnos estos minutos, doctor Alex Curi, y un saludo. A usted mi agradecimiento, y aprovecho a través de su importante, digamos, cobertura tanto de radioescuchas como de televidentes, un gran abrazo a todos los chalacos coterráneos, no solo en el primer puerto, sino en el mundo entero, en este 186º aniversario de efemérides o de aniversario de la creación política como provincia litoral del Callao. Ajá. En 1836 en el gobierno de Santa Cruz, y luego un 22 de abril de 1857 en el segundo gobierno de Ramón Castilla Marquesado, elevado a la categoría de provincia constitucional. Bien, muchas gracias por estos minutos y mucha suerte en la campaña electoral. Saludos, doctor Alex Curi. Muy amable y que tenga un muy buen día. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Bien, hemos conversado con el doctor Alex Curi. Ya retornamos en Hora de Cambio.